Capítulo 7. Hágase tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de alinearnos con la voluntad divina en lugar de insistir en nuestros propios deseos. No se trata de una resignación ciega, sino de reconocer que dentro de nosotros hay una fuerza superior que obra en armonía con el universo. A menudo, erróneamente creemos que carecemos de las habilidades necesarias para manifestar nuestros sueños y aspiraciones. Sin embargo, al afirmar nuestra incapacidad, sembramos la semilla de la autolimitación. En lugar de eso, debemos reconocer que somos co-creadores de nuestra realidad y confiar en que, al alinearnos con la voluntad divina, el universo conspirará a nuestro favor para manifestar nuestros más profundos deseos. No somos simplemente lo que somos en el presente, sino que estamos en constante evolución y crecimiento hacia nuestra más alta expresión. El hombre a menudo pasa por alto que la conciencia es la fuerza primordial que impulsa toda manifestación. En lugar de reconocer esto, intenta expresar lo que no es plenamente consciente de ser. Tales esfuerzos están destinados al fracaso, ya que solo podemos manifestar en el presente aquello de lo que somos conscientes. Dios, o nuestra conciencia divina, es la esencia misma de la totalidad y la sustancia de todo lo que existe. Reconocer la voluntad de Dios implica aceptar lo que es en el momento presente, en lugar de enfocarnos en lo que podría ser en el futuro. Las obras ya están completas en su esencia. El principio que da forma a todas las cosas es eterno y trasciende nuestra comprensión limitada. Así como un escultor vislumbra la forma final de su obra dentro de un bloque de mármol, tú también tienes dentro de ti todo lo que alguna vez concebirás. Reconocer esta verdad te transformará de un simple obrero que lucha por crear, a un gran artista que simplemente revela lo que ya existe. Tu afirmación, yo soy eso, eliminará el velo de la ignorancia y revelará tu verdadera naturaleza divina. La voluntad de Dios se manifestó en las palabras de la viuda cuando afirmó, todo estará bien. En contraste, la voluntad del hombre a menudo se expresa en afirmaciones como, estaré bien o estoy enfermo. Sin embargo, Dios no se burla de nuestras palabras ni de nuestras repeticiones vacías. Más bien, Dios personifica continuamente lo que es. La resignación de Jesús al igualarse a Dios implicó pasar de reconocer la carencia, indicada por el futuro en seré, a reconocer el suministro al afirmar, yo soy eso. Al hacerlo, se manifiesta la realidad. Entenderás la sabiduría en las palabras del profeta cuando dice, que el débil diga yo soy fuerte, Joel 3:10. En su ceguera, el hombre a menudo ignora el consejo del profeta y sigue afirmando su debilidad, pobreza y desdicha, sin darse cuenta de que al hacerlo se aferra a esas características. Estos pensamientos frustran la ley que puede liberarnos. Solo hay una puerta a través de la cual lo que buscamos puede entrar en nuestro mundo. El yo soy. Al decir, yo soy, nos declaramos en primera persona y en tiempo presente, alineándonos con la realidad que queremos manifestar. No existe un futuro aparte del presente. Ser consciente de ser, es decir, reconocer nuestra propia conciencia, es la clave fundamental. La conciencia es la única puerta a través de la cual podemos manifestar nuestros deseos. Si no eres consciente de ser lo que buscas, tus esfuerzos serán en vano. Si sigues juzgando según las apariencias externas, permanecerás esclavizado por lo que perciben tus sentidos. Para romper este hechizo sensorial, se nos dice que entremos y cerremos la puerta. Es necesario cerrar la puerta de los sentidos para que nuestras nuevas afirmaciones puedan manifestarse. Este acto no es tan difícil como parece, ya que ocurre naturalmente cuando nos enfocamos en nuestra conciencia de ser. Es imposible servir a dos amos al mismo tiempo. Si nos identificamos conscientemente con algo, nos convertimos en su Señor y Maestro. No hay esfuerzo en esto. Por ejemplo, si somos conscientes de ser ricos, la riqueza nos seguirá. En lugar de luchar contra lo que perciben nuestros sentidos, debemos afirmar lo que deseamos ser. Al hacerlo, las puertas de los sentidos se cierran automáticamente para lo viejo y se abren para lo nuevo. Así,
al perderse en el sentimiento de ser lo que afirmamos, nos convertimos en la verdad de nosotros mismos. Cuando las puertas de los sentidos se abren de nuevo, revelan que nuestro mundo es la expresión perfecta de lo que somos conscientes de ser. Sigamos el ejemplo de Jesús, quien comprendió que, como humano, no podía cambiar su situación de carencia. En lugar de centrarse en su problema, cerró la puerta de sus sentidos y se volvió hacia su Padre, aquel para quien todo es posible. Al negar la evidencia sensorial y afirmar ser lo que sus sentidos le decían que no era, Jesús comprendió que la conciencia manifiesta su semejanza en la tierra. Permaneció en esa conciencia reclamada hasta que las puertas de sus sentidos se abrieron y confirmaron el gobierno del Señor. Recuerda, yo soy, es el Señor de todo. No necesitas usar la voluntad del hombre que declara, yo seré. Sé tan resignado como Jesús y afirma, yo soy eso. En Isaías 44:6 se nos dice, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Este pasaje nos recuerda que no hay otro poder divino aparte de nosotros mismos. Deuteronomio 5:6-7 también nos advierte contra tener otros dioses aparte de la verdadera esencia divina que reside dentro de nosotros. Cuando el hombre cree en un poder externo a sí mismo, se limita en su verdadero ser. Toda creencia en poderes externos, ya sea para bien o para mal, moldeará la imagen adorada. Creer en el poder de medicamentos, dietas, dinero u otros objetos materiales solo nos distrae de nuestro verdadero poder interior. Este entendimiento nos permite desechar las falsas creencias y dejar atrás el templo de los cambistas. Nosotros somos el templo del Dios vivo, una estructura espiritual que no está construida con manos humanas. Sin embargo, a menudo convertimos este templo en una cueva de ladrones al permitir que nuestras falsas creencias roben nuestra verdadera esencia divina. Es crucial reconocer y eliminar estas falsas creencias para que nuestro ser interior pueda manifestarse libremente en su plenitud. Tu creencia en una cosa no hace que esa cosa tenga poder, solo hay un poder verdadero, y ese poder eres tú mismo. Al creer en cosas externas, como objetos materiales o circunstancias, estás transfiriendo tu poder interno a esas cosas. Es crucial darse cuenta de que tú mismo eres el poder que equivocadamente has atribuido a las condiciones externas. La Biblia compara al hombre obstinado con un camello que no puede pasar por el ojo de una aguja. Este ojo de la aguja era una pequeña puerta en las murallas de Jerusalén, tan estrecha que un camello cargado no podía pasar a través de ella. Del mismo modo, el hombre rico, es decir, aquel que está cargado con falsos conceptos humanos, no puede entrar en el reino de los cielos hasta que se libere de esa carga. El hombre a menudo se aferra a sus leyes, opiniones y creencias como si fueran la verdad absoluta. Ignora que todas las apariencias externas no son más que manifestaciones de estados mentales. Cuando comprende que su conciencia de una cualidad exterioriza esa cualidad sin ayuda externa, reconoce el verdadero valor. Su propia conciencia. El Señor reside en su sagrado templo, que es nuestra propia conciencia. Dentro de aquello que somos conscientes de ser, mora nuestra conciencia. Como seres humanos, nosotros somos el Señor y nuestro propio templo. Al comprender que la conciencia se objetiva a sí misma, es decir, que nuestra realidad externa refleja nuestra conciencia interna, debemos perdonar a todos los demás por ser lo que son. Un individuo iluminado o disciplinado comprende que un cambio en su conciencia traerá consigo un cambio en su experiencia externa. En lugar de lamentarse por las limitaciones de la vida, como los mendigos en la puerta del templo, el hombre sabio declara: no tengo plata ni oro para darte, pero lo que sí tengo es la conciencia de la libertad. Nos insta a despertar el don que reside en nuestro interior, dejando de mendigar y reclamando nuestra identidad y libertad. Si seguimos este consejo, daremos un salto desde un mundo limitado hacia un mundo de libertad, celebrando alabanzas al Señor por nuestra transformación. Yo soy mucho mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, es el grito de todo aquel que descubre que su conciencia divina es Dios mismo. Cuando reconoces este hecho, automáticamente limpias el templo de tu conciencia, deshaciéndote de los ladrones y saqueadores que te robaron el dominio sobre las cosas.
Recuperas ese control perdido en el momento en que olvidaste el mandamiento. No tendrás otro Dios fuera de mí. Capítulo 9. La piedra fundamental. Cada uno debe considerar cuidadosamente cómo edifica sobre esta piedra fundamental, ya que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está establecido, que es Jesucristo. Si construimos sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la calidad de nuestro trabajo será evidente, porque el día lo revelará. 1 Corintios 3, 10-11. El fundamento de toda expresión es la conciencia. A pesar de los intentos del hombre por encontrar otras causas de manifestación, la verdad es que todo surge de nuestra conciencia de ser. El hombre puede creer que la enfermedad proviene de gérmenes, que la guerra surge de ideologías políticas en conflicto, o que la codicia es la raíz de todos los problemas. Sin embargo, desde la perspectiva divina, todos estos hallazgos humanos, considerados como la esencia de la sabiduría, son en realidad necedad. Solo hay un poder verdadero, y ese poder es Dios. La conciencia tiene un poder increíble, puede dar vida o quitarla, sanar o herir, y hacer todas las cosas, ya sean buenas, malas o indiferentes. El hombre vive en un mundo que no es más que su conciencia objetivada. A menudo, lucha contra sus propios reflejos sin darse cuenta de que esos reflejos son simplemente imágenes proyectadas por su propia luz interior. Como Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo, y esa luz es nuestra conciencia. Lo que somos conscientes de ser, ya sea rico, sano o libre, se refleja en el mundo que nos rodea. Tratar de cambiar el mundo por la fuerza es tan inútil como intentar cambiar nuestro rostro rompiendo un espejo. En cambio, debemos cambiar nuestra propia concepción de nosotros mismos. Al dejar de lado la idea de cambiar el mundo y enfocarnos en cambiar nuestra propia percepción, encontraremos satisfacción y libertad. La atención cuidadosa a estas instrucciones, incluso por un breve periodo, eliminará el recuerdo del problema. Una pregunta clave a plantearse es: ¿cómo me sentiría si fuera libre? Al sincerarnos, encontraremos la respuesta y podremos experimentar esa libertad interior. Ningún hombre puede decirle a otro cómo se sentirá cuando su deseo se cumpla. La satisfacción de ese deseo queda dentro de cada uno, y cada persona debe experimentar por sí misma el cambio automático de conciencia que acompaña a ese logro. El sentimiento o la emoción que surge como respuesta a nuestro cuestionamiento interno es la piedra fundamental sobre la que construimos conscientemente nuestro cambio. Aunque no podamos predecir exactamente cómo se manifestará ese sentimiento, confiamos en que ocurrirá. La conciencia tiene formas que ningún hombre puede comprender completamente, es una ley inalterable. Todo lo que experimentamos se convierte en parte de nuestra naturaleza a medida que lo sentimos con convicción. Este proceso puede ser rápido o llevar más tiempo, dependiendo de nuestra certeza y convicción. Cuando adquirimos algo nuevo, como un sombrero o unos zapatos, al principio nos sentimos un poco incómodos con ellos hasta que se convierten en parte de nuestra rutina y de nosotros mismos. Lo mismo sucede al adoptar nuevos estados de conciencia. Al hacernos la pregunta, ¿cómo me sentiría si mi deseo se realizara en este momento? La respuesta automática puede ser desconcertante hasta que nos acostumbramos a ella a través del tiempo y la práctica. El proceso de adaptación para realizar el potencial de nuestra conciencia es similar a estrenar ropa nueva. Al principio, puede resultar extraño y desconocido. Sin embargo, es importante reconocer que nuestra conciencia siempre se está manifestando en las condiciones que nos rodean. Como la mujer de Lot en la Biblia, si continuamente miramos hacia atrás hacia nuestros problemas, nos quedaremos hipnotizados por su aparente realidad y nos resultará difícil adoptar nuevos sentimientos o conciencias. Las palabras de Jesús sobre la salvación nos instan a dejarlo todo y seguirlo. Debemos dejar que los muertos entierren a los muertos, lo que significa dejar atrás nuestros problemas y centrarnos en seguir adelante con una nueva conciencia. A veces, nuestros problemas pueden hipnotizarnos tanto que nos resulta difícil adoptar una nueva mentalidad. Sin embargo, si queremos ver resultados positivos, debemos vestirnos con la nueva conciencia, asumiendo este nuevo estado mental.
La piedra que los constructores rechazaron, la cual se convierte en la piedra angular, representa este cambio de conciencia fundamental. Ningún hombre puede hacer esto por nosotros, es una elección personal que debemos hacer para avanzar hacia una vida más plena y satisfactoria. Capítulo 10. Al que tiene, más se le dará. En Lucas 8:18, la Biblia nos advierte que debemos ser conscientes de lo que oímos. Luego, sigue esta advertencia con la declaración, al que tiene, más se le dará, y al que no tiene, incluso lo que parece tener se le quitará. Aunque esta afirmación puede parecer cruel e injusta para muchos, es en realidad una ley justa y misericordiosa basada en el principio inmutable de la expresión de la vida. La ignorancia del hombre sobre cómo funciona esta ley no le excusa ni lo salva de sus resultados. La ley es impersonal y, por lo tanto, no hace distinciones entre las personas. Esta enseñanza nos recuerda la importancia de ser conscientes y receptivos a las verdades que nos rodean. Aquellos que están abiertos y receptivos a nuevas ideas y conocimientos continuarán creciendo y recibiendo más, mientras que aquellos que se aferran a la ignorancia o a creencias limitantes perderán incluso lo poco que parecían tener. Es una invitación a estar en constante búsqueda de sabiduría y entendimiento. Se nos advierte que debemos ser selectivos en lo que escuchamos y aceptamos como verdad. Todo lo que aceptamos como verdadero deja una impresión en nuestra conciencia, que con el tiempo se manifestará como prueba o refutación. Nuestro oído perceptivo es el medio a través del cual registramos estas impresiones. Es crucial disciplinarnos para escuchar solo lo que queremos escuchar, independientemente de los rumores o la evidencia sensorial que contradiga nuestros deseos. A medida que condicionamos nuestro oído perceptivo, reaccionaremos solo a aquellas impresiones que hayamos decidido aceptar. Esta ley nunca falla. Una vez que estamos completamente condicionados, nos volvemos incapaces de escuchar cualquier cosa que no contribuya a nuestros deseos. Dios, como hemos descubierto, es esa conciencia incondicionada que nos otorga todo aquello de lo que somos conscientes. Este principio inmutable es la base de todas las cosas. Lo que somos conscientes de ser o tener es lo que seremos o tendremos. Aquellos que tienen conciencia de algo, ya sea bueno, malo o indiferente, recibirán duplicadamente aquello de lo que son conscientes. De acuerdo con esta ley inmutable, aquellos que no tienen perderán lo que tienen, mientras que se añadirá a aquellos que ya tienen. El rico se volverá más rico, mientras que el pobre se empobrecerá. Solo podemos aumentar aquello de lo que somos conscientes de ser. Todas las cosas gravitan hacia la conciencia con la que están en sintonía y se separan de aquella con la que no están en armonía. Imagina dividir equitativamente la riqueza del mundo entre todos los hombres. En poco tiempo, esta división equitativa volvería a ser desproporcionada, ya que la riqueza regresaría a aquellos de quienes fue tomada originalmente. En lugar de unirte a aquellos que desean destruir a los que tienen, reconoce esta ley inmutable de expresión y define conscientemente lo que desea ser. Una vez definido, mantén tu reclamo consciente con confianza hasta que recibas tu recompensa. Es una verdad universal que cualquier atributo conscientemente reclamado se manifestará. Lo que puede parecer una ley cruel e injusta para el mundo dormido se convierte en una de las declaraciones más misericordiosas y justas de la verdad para aquellos que están iluminados. No he venido a destruir, sino a cumplir. Estas son palabras que reflejan una profunda verdad. En realidad, nada se destruye, cualquier apariencia de destrucción es simplemente el resultado de un cambio en la conciencia. La conciencia siempre llena completamente el estado en el que reside. A menudo, el estado del que nos desprendemos puede parecer destructivo para aquellos que no están familiarizados con esta ley. Sin embargo, esto es simplemente preparatorio para un nuevo estado de conciencia. Por lo tanto, reclama conscientemente aquello que deseas que se llene por completo en tu vida. Recuerda, nada se destruye, todo se cumple. Aquellos que tienen, recibirán más. Es una verdad fundamental que nos invita a alinear nuestra conciencia con nuestros deseos más elevados.